Voy a arrancar con esta frase. La falta de amor propio alimenta tus miedos, por eso no tienes que intentar ser más valiente, sino quererte más. Soy Federico Nicolás Barnechea Aguilar, maestro de yoga y coach espiritual. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que está asociado con el anterior, que es el amor propio. El amor propio es algo que se va construyendo a lo largo de nuestra vida. Nosotros cuando nacemos con amor propio, ¿sí? Todo eso que va creando nuestra propia mente, los mandatos sociales o mandatos familiares, eso capaz nos va generando inseguridades y eso va haciendo que nosotros nos vayamos alejando de este amor propio. Nosotros no nacemos ni víctimas, ni nacemos con odio, ni tampoco nacemos con poco amor, ¿sí? Nosotros nacemos con mucho amor y nacemos siendo protagonistas de nuestra vida. El tema está que a medida que va pasando nuestra vida, valga la redundancia, que vamos adquiriendo más edad, en nuestra mente se nos van agregando diferentes no. Y se van agregando vivencias también personales, ¿sí? Vivencias familiares o vivencias de nuestra sociedad, que eso también nos va generando esa inseguridad y va haciendo que nosotros nos vayamos hacia adentro, ¿sí? Y no podamos expresarnos ni salir. Y ahí comienzan nuestros miedos, ahí comienza a trabajar nuestra mente, ¿sí? Este estado mental que los tibetanos lo llaman samsara, que es la mente turbulenta. Cuando nuestra mente está turbulenta, crea situaciones que no existen. Nuestra mente tiene la capacidad de crear, ¿sí? De crear y de hacernos creer, así como tiene la capacidad de crear, también tienen la capacidad de hacernos creer situaciones que no existen, ¿sí? Eso es lo que hablábamos en el capítulo anterior sobre las expectativas. Cuando nuestra mente crea expectativas sobre el otro o sobre un lugar o sobre nuestro trabajo, lo que sea, y cuando no se cumplen, nos frustramos, nos enojamos, ¿sí? En este caso, nuestra mente crea situaciones y esas situaciones nos hacen sentir inseguros, ¿sí? Y eso es por falta de amor propio. Yo le voy a contar mi experiencia personal. A mí cuando muchas personas me dicen que le gustaría ser como yo, o sea, esto es ego aparte, ¿no? Pero eh, tuve situaciones de que personas me decían que le gustaría ser como yo, porque una persona que soy como segura de sí misma, eh, que juego también, que juego mucho conmigo, o sea, si hay algo al que se critica, soy yo mismo, me critico a mí mismo, o sea, y no tengo miedo de esas críticas, ¿sí? Trato de no guiarme por los comentarios de los demás, porque mucho tiempo de mi vida sí me guié. Y yo tuve, como por decirle una palabra, tuve como un despertar. Yo tenía más o menos unos 13, 14 años, cuando pasó una situación en particular en mi vida. Yo venía de situaciones donde otros chicos de mi misma edad, un poquito más grande, me insultaban, me hacían sentir menos, eh, por una situación de que nuevamente acá vayamos a lo que son como mandatos sociales, ¿no? Eh, yo elegí toda mi vida, o sea, hice todos los deportes, pero en un momento decidí seguir lo que a mí me gustaba, que era natación. Yo era una persona que competía en natación, entonces hay ciertos deportes que no lo podía hacer porque no podía lastimar mi cuerpo por una cuestión de una competencia. Todos los fines de semana se competían en ese momento cuando yo nadaba, ¿no? Eh, y pasó una situación en particular una vez que yo venía de la escuela en bicicleta y me empujaron, venía yo, y cerca de mi casa había como un baldío. Hoy por hoy hay casas, negocios, todo eso en ese lugar, ¿no?
y me empujaron y yo no sé si había una intención de robarme la bicicleta o qué, pero una persona me acuerdo que gritó y, y en ese momento que gritó estos chicos se fueron. Yo agarré mi bicicleta y me fui a mi casa, entré a mi casa y me fui a bañar porque obviamente me lastimé, estaba todo sucio. Y cuando me fui a bañar, en ese momento que me estaba bañando, yo lloraba y decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo tengo que recibir esos insultos? Eh, si yo no soy esas cosas que ellos me dicen. Y esas cosas que a mí por ahí me hacían sentir muy inseguro. O sea, imagínense en la adolescencia de aquella época, estamos hablando de, yo tengo 37 años, o sea que imagínense cuando tenía estos 13, 14 años, yo preguntaba por qué pasaban esas cosas, o sea, por qué me decían esas cosas, por qué si yo no jugaba al fútbol, por qué yo no podía ser hombre, o por qué eh, situaciones que se me cruzaban por la cabeza en ese momento y todo eso pensaba mientras que yo me bañaba y lloraba y me sentía sucio, porque me acuerdo patente, ¿no? Me acuerdo que yo me sentía sucio en ese momento y lloraba y en ese momento se me cruzaban muchas cosas y se me cruzaban y yo una de las cosas que se me cruzaban era decir, ¿y si me mato? Se termina todo esto y ya no voy a sufrir más. Y después yo pensaba, y no, pero ¿y por qué yo le voy a hacer eso a mi familia? Porque mi familia va a sufrir, mis amigos van a sufrir, o sea, ellos no tienen la culpa de lo que me están pasando a mí. Esas fueran esas opciones de la adolescencia, ¿no? Y decía, y después buscaba, pero y yo tengo que seguir sufriendo eso, y bueno, y así estuve durante un tiempo bañándome, llorando, preguntándome, cuestionándome eh, toda esta situación y viéndome reflejado, o sea, volviendo a revivir situaciones que me pasaron, porque me pasaron muchas. Y, y bueno, y esta imagen que le voy a contar ahora parece como sacada de una película, pero fue tal cual, y les juro que no estoy mintiendo. Yo me acuerdo que me terminé de bañar, me fui hacia el espejo, limpié el espejo, me miré y dije, esto no quiero más para mi vida. Entonces yo dije, matarme no me voy a matar, porque ¿por qué darle el gusto a estas personas que me están haciendo daño? ¿Por qué hacerle sufrir a mi familia? Y después, y dije, ¿me quedo en esta situación? ¿Sigo siendo la víctima? ¿O, o hago algo para que esto cambie? Y en ese momento yo dije, hoy va a ser el último día que yo voy a sentir esto. Hoy va a ser el último día que yo voy a llorar por esto. Entonces ese fue como mi quiebre, ¿sí? Ese fue mi quiebre y en ese momento yo comencé a trabajar en mí. Comencé a ver todas mis inseguridades, esas semanas comencé a ver mis inseguridades y, y cuando yo vivía estas situaciones yo me quedaba callado, los quedaba mirando nada más asustado, obviamente asustado porque eran obviamente que no te insultaban uno a uno, sino siempre eran en grupos. Entonces comencé a mirar mis miedos, por qué tenía miedo, eh, por qué, por qué me hacía sentir eso, si me comencé a cuestionar también si lo que ellos decían eran real o no. Y cuando yo viví esa situación y dije, bueno, hasta acá llegué, hice el quiebre y en ese momento cambió todo. En ese momento es como que me comencé a querer. En ese momento es como que vi mi vida de otra forma. Vi mi vida como creé mi vida, así como yo decía hoy que la mente tiene la capacidad de crear. Yo creé primero esa seguridad en mi mente. Entonces, una semana después de todo esto de hacer el quiebre, vuelve a pasar una situación en particular con un grupo, ¿sí? Y vuelve lo mismo, me insultan, me acuerdo que me rodean estas personas y me dejan en el medio y me comienzan a decir de todo, siempre no tocándome porque eran gente del barrio. Y entonces yo en ese momento lo que hice fue, le contesté. Me acuerdo que apreté mis manos, eh,
por el miedo, porque estaba sumamente asustado, me acuerdo que le contesté, le dije exactamente lo mismo que ellos me decían a mí, exactamente lo mismo. Y cuando yo respondí eso con una voz temblorosa, porque obviamente estaba asustado, y le miré a la cara a estas personas y me di cuenta que algo les cambió a ellos. Claro, yo nunca les había contestado, siempre me sometí a sus insultos, me sometí a lo que ellos me hacían, ¿no? Nunca me golpearon, nunca me hicieron nada, pero sí esos insultos, esas cosas que siempre a mí me trabajaban la cabeza, ¿no? Y cuando yo vi la reacción de ellos, es como que yo dije, primero me sorprendí que yo le haya respondido y después vi la reacción de ellos y ahí me di cuenta que una persona insulta a otra para sentirse superior. O sea, tratan de buscar a la persona más débil para insultarlo, rebajarlo y sentirse superior a ellos. Y ahí me di cuenta de que cuando yo respondí, vi la cara, vi sus inseguridades. Entonces yo dije, no somos tan diferentes, ¿sí? Porque yo siempre pensé que ellos como que tenían el poder y me daba cuenta que yo le daba el poder. Entonces es como que en ese momento yo pensé, dije, son inseguros también, ¿no? Entonces, como le respondí de esa forma, yo me acuerdo que una vez que le dije todo eso y ellos intentaron subir su tono de voz y seguir insultándome, yo les quedé mirando y después me acuerdo que le miré y le dije, ¿terminaron? ¿Se divirtieron? ¿Ahora me dejan pasar? Gracias. Y me fui. Llegué a mi casa y yo me quedé sumamente sorprendido de lo que había pasado, ¿no? Porque al principio sentir miedo y de responderle y después ver la reacción de ellos, es como que ahí yo me di cuenta que no éramos tan diferentes. Entonces yo dije, no me voy a rebajar a su nivel, sino voy a tratar de separarme de ellos, pero no voy a permitir más que me vuelvan a hacer lo que me hacían. Entonces a partir de ahí yo comencé a crear como esta seguridad, comencé a observarme a mí, a comenzar a ver, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que no me gusta físicamente de mí? Qué es lo que tengo a ver físicamente que no me gusta? Y yo mismo, en situaciones, ¿no? Con mis amigos, yo lo que hacía era como reírme de eso y me daba cuenta que me dejó de importar esos temas físicos, por ejemplo, al principio. Después, en otras situaciones, me comencé a reír también de eso y ahí comencé a sacarle el poder a todas esas palabras que a mí me decían y entonces cuando pasaba una situación en particular, yo me daba cuenta de que ya no influías en mí. Y ahí me di cuenta también de que yo me comencé a creer más, porque al yo respetarme, al yo valorarme, al yo reconocer cuáles eran para mí, según mi visión y según mi observador, cuáles eran mis defectos físicos, eh, no había forma de que otra persona se agarre de eso si es como que yo tenía la seguridad, bueno, tengo esto y listo, o sea, no lo voy a poder modificar, o sea, ya está, ¿sí? O en situaciones, listo, no me gusta el fútbol, jugué en su momento, no me gusta el fútbol, elijo la natación, o sea, listo, no me importa lo que vos piensas, o sea, me, me voy a aferrar a lo que a mí me gusta, o sea, si a vos no te gusta, listo, tu vida, no la mía. Entonces ahí yo me comencé a dar cuenta el poder de cómo uno, al observarse, al mirar cuáles son sus defectos, pero también no solamente mirar sus defectos, sino también, y esto es muy importante, mirar cuáles son tus cualidades. ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus características positivas? Porque hay algo positivo que tenés que tener, no puede ser que sea todo inseguridad. Hay un ejercicio que yo
hago por ahí a mis alumnos es que escriban 10 cualidades positivas, que escriban 10 cualidades negativas. Y muchas veces se van a dar cuenta que cuando escriben, en las cualidades positivas dicen, por ejemplo, soy sociable, y en la cualidad negativa dicen, me cuesta relacionarme con las personas. Entonces hay una contradicción ahí. Hay algo que la mente nos está jugando en contra. Y entonces ahí viene una pregunta que es muy positiva para hacerse. ¿En qué situación yo no soy sociable? ¿O en qué situación a mí me cuesta relacionarme con las personas? Porque no es siempre, es en una situación. En un momento de mi vida a mí me cuesta relacionarme con personas. Entonces, ahí yo tengo otra herramienta para poder trabajar. Si a mí no me cuesta generalmente relacionarme, pero en esa situación sí, yo tengo que saber por qué no me cuesta relacionarme. Capaz en esa situación yo me siento inseguro. Capaz que en esa situación yo me siento menos, pero ¿por qué me siento menos? ¿Por qué me siento inseguro? Entonces ahí comienzo a trabajar y comienzo a desmenuzar todas esas situaciones, ¿sí? Todas esas situaciones en mi vida yo comienzo a desmenuzar. Ese fue el trabajo, ese fue mi camino. Por eso estos encuentros se llaman mi camino. Yo le voy a hablar desde mi experiencia personal. Le voy a hablar de mi experiencia con trabajar con otras personas. Así como hablé en el capítulo anterior. Qué importante es tomar conciencia de las situaciones, de el yoga, por ejemplo, o el coaching, ¿sí? Lo que hacen es tratar de que vos vuelvas a tu esencia, vuelvas a eso que nació sin, sin prejuicios, sin juicios de valor, con amor, ¿sí? No siendo víctima de absolutamente nada, ¿sí? Siendo protagonista de la vida y no víctima, porque ahí está la clave, dejar de ser víctima y convertirse en protagonista. Si hoy, por ejemplo, a mí por la calle pasan y me dicen lo que me decían, por ejemplo, cuando yo era chico, a mí no me afecta y yo no me siento víctima de esa persona. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de quién soy. Estoy seguro de quién soy, cómo soy, lo que busco. No me siento víctima. Eso es su problema. Eso es su tema. Si él, la persona esa quiere pensar eso de mí, genial. Como dije cuando era chico, ¿te divertiste? ¿Te gustó? Listo. Déjame seguir mi camino. Yo no me considero tu víctima. ¿Sí? Porque yo ahí me pongo en rol de protagonista. Yo digo, listo, ¿pensás eso de mí? Genial. No soy eso. Me doy mi vuelta y me voy. Ni siquiera me pongo a discutir, de decir, ay, sí, no, yo no soy así porque esto no tengo por qué darle explicación absolutamente a nadie. Y le voy a decir otra cosa que, nuevamente desde mi experiencia, ¿no? Yo tengo una hija de 2 años, ahora en noviembre cumple 3 años, y yo me doy cuenta de que ella tiene una cuestión especial, o sea, ella tiene una personalidad única. Tiene una presencia, porque es una nena que donde va, la gente se da vuelta a verla. O sea, obviamente esto sacando, ¿no?, la subjetividad de padre, ¿no? Que decir que tu hija es hermosa para uno, ¿no? Pero tiene una presencia de que la gente se da vuelta y tiene una personalidad sumamente segura, porque yo me doy cuenta que ella es segura, tiene una percepción de la vida completamente diferente que capaz yo en esa época no la tenía y la estoy viendo en ella reflejada, decía, y yo tratando de incentivar eso, de incentivar que mantenga esa seguridad, de que no venga nadie a querer sacarle esa seguridad que ella tiene, porque es una nena que es muy segura, que tiene una presencia, ¿sí?
Entonces, fíjense que es una nena de 2 años con toda la inocencia que tiene, porque ella todavía es inocente, esa inocencia que perdimos nosotros, que nos hicieron perder, ¿sí? A medida que vamos transitando la vida, vamos perdiendo esa inocencia y nos vamos poniendo máscaras, nos vamos poniendo corazas, justamente para que nadie nos lastime, pero no olvidamos de que no podemos poner esa coraza para que no nos lastimen, pero nos olvidamos de no perder nuestra esencia y nuestra inocencia, que es tan importante. Fíjense que el yoga, el primer concepto del yoga es Yoga Chitta Vritti Nirodhat, que es el primer concepto de yoga que se conoce de los Yoga Sutras de Patanjali, unos 200, 300 años antes de Cristo. Y esto significa que el yoga es el cese de las fluctuaciones mentales, de las fluctuaciones o los ritmos mentales, ¿sí? Chitta es nuestra mente pura. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es tratar de esa mente racional, tratar de hacerla a un lado y volver a conectarse con esa mente pura, que esa mente pura es la que yo veo reflejada en mi hija hoy por hoy. Es la que yo trato de volver a esa mente pura, a esa mente inocente, a esa mente que no tiene prejuicios, que no tiene juicio de valor, que tiene amor y que tiene seguridad. Entonces, qué importante es tomarse unos minutos para observarse, para decirnos cómo nos sentimos y preguntarnos, ¿no queremos? ¿Nos amamos? Si la respuesta es no, es ¿por qué? Si me siento inseguro, ¿dónde me siento inseguro? ¿Por qué me siento inseguro? Y comenzar a escarbar para saber cuál es el motivo. Eso es muy importante, saber el motivo, porque nosotros no podemos cambiar algo que nosotros no sabemos. Entonces primero tenemos que tomar conciencia, observarnos, permitir que esa mente turbulenta se calme, se apague, que no significa que la mente va a quedar en blanco, sino que la mente no puede quedar en blanco porque la capacidad o su trabajo es pensar, pero sí podemos detenerla, ¿sí? Podemos detenerla y podemos centrarla. Hay un ejercicio muy sencillo que ahora le voy a proponer. Te voy a pedir que te sientes con la espalda derecha y cierres tus ojos y lleves toda la atención hacia tu respiración. Que inhales y exhales por nariz. Y observa cómo el aire entra y cómo el aire sale de tu cuerpo. Centra tu mente en tu respiración. Si en este momento se te viene algún pensamiento, no luches con él. Simplemente obsérvalo, déjalo ir y volvé a centrarte en tu respiración. Observa la entrada y la salida del aire. Si tenés los ojos cerrados, abrilos y observate cómo estás. Observa cómo está tu cuerpo físico, si está un poquito más relajado, cómo está tu mente,
Si tu mente sigue acelerada, ¿cómo te sentís en este momento? Este ejercicio solamente lo hicimos por 1 minuto, pero te propongo que lo hagas por 5 minutos y que trates de hacer este ejercicio 5 minutos cada día de tu vida, para dejar que tu mente se apague, se aquiete y conectarte con lo que sos, con eso que sentís. Lo único que nos hace que no estemos conectados con nuestras emociones es nuestra mente en turbulencia, estos ritmos mentales. Porque si nosotros apagamos por un instante nuestra mente, no vamos a poder conectar con lo que sentimos y no vamos a poder conectar con lo que somos. Y me voy a despedir con esta frase que dice: amarse a uno mismo es el comienzo de un romance de por vida. Te dejo esa frase para que reflexiones esta semana. Nos vemos las próximas.